Qué bueno que está aquí y que no se me fue a ver el partido. Aunque yo también lo quería ver. Sí, no vaya a creer que, ay, no, el pastor no quería ver el fútbol. No, por supuesto que gustamos de ver el fútbol, pero no es antes que Dios, nunca. Amén. Nunca es antes que Dios. Entonces, no importa que sea la hora del servicio, ay, después veremos el resumen o lo que sea necesario, pero antes deseamos adorar a Dios, ¿verdad? Y bueno, no todos obtuvieron la victoria en ese sentido, por lo que veo, ¿verdad? Pero damos gloria a Dios porque es un día muy especial. Amén. Es un día muy especial en el que estamos compartiendo, experimentando la gloria de Dios, la palabra de Dios. Y estamos compartiendo una serie de sermones, de predicaciones acerca de Jesucristo. Le hemos titulado Conociendo a Cristo. Diga conmigo, Conociendo a Cristo. Exactamente. Y llevamos alrededor de 2 predicaciones. Algunos se las han perdido. No sé si todos han estado aquí en las predicaciones, pero estuvimos revisando, gracias a la luz de la palabra de Dios, el pasaje de Colosenses capítulo 1 versículo 15, donde Dios habla y dice: Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? El primogénito de toda la creación. Y empieza ya a desarrollar todo el pasaje. Es un pasaje bellísimo, hermoso. Y justamente el día de ayer terminábamos de analizar esos versículos, del versículo 15 al 20. Y hoy Dios me llevaba a otro pasaje con el mismo orden de ideas que quiero hoy compartir, para que tú y yo tengamos esa experiencia de conocer a Cristo. Tenemos la necesidad de conocer a Cristo. Amén. ¿Están aquí conmigo? Amén. Tenemos la necesidad de conocer a Cristo. De esa manera nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Y hoy, a la luz de este pasaje, lo vamos a entender de mejor manera. Y yo sé que la respuesta cuando te pregunte esto de nuevo va a ser muy diferente. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a estar ahí en el capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Cuánto está en su libreta para anotar? Porque luego hay muchos datos muy buenos que compartimos y bueno, es importante ir aprendiendo, ir creciendo. Amén. Pero bueno, damos gracias a Dios por estar aquí, por compartir en este momento la palabra de Dios. Leo para ti, la palabra de Dios dice ahí en Primera de Juan, no es la carta, es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron, ¿qué dice? Contra ella. Este es el primer orden de ideas que aquí el evangelista Juan nos comparte. Y luego en el versículo 6 continúa diciendo: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía:
el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hasta ahí le dejamos. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje muy hermoso, un pasaje muy bello, donde realmente por falta de tiempo no vamos a poder avanzar mucho. Quiero abarcar del versículo 1 al versículo 4 únicamente. Tú y yo pudiésemos estudiar, pudiésemos leer del versículo 1 al 4 y decir, pues ya lo leímos, ya le entendí. Pero la realidad es que así como cuando estudiamos Colosenses, esa porción de 5 versículos, aquí en 4 versículos hay cosas muy importantes, muy hermosas, que tienen que venir a nuestro corazón, a nuestra alma, como una revelación, no únicamente de conocimiento, sino al corazón como la revelación divina que viene de Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Espíritu Santo, gracias te damos por este tiempo. Te rogamos y te pedimos, Señor, que esta palabra que ha de ser compartida caiga del cielo. Que no solamente sea, Señor, un conocimiento impartido y que podamos entenderlo de manera intelectual, sino buscamos sobre todo, Señor, que caiga a nuestro corazón, a nuestra alma, para que esto produzca vida. Lo que anhela nuestro corazón es conocer más acerca de Jesucristo. Entre más busquemos, entre más conozcamos de Jesucristo, entre más se nos sea revelado, nuestra vida cambiará. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Este es un tema muy importante, un tema muy hermoso, donde aquí en los evangelios utiliza 2 frases muy importantes. La primera de ellas es vida. Di conmigo vida. Y la segunda es luz. Di conmigo luz. Vida y luz. ¿Verdad? Vida y luz. Pero poquito antes de abordar estas 2 frases, que es donde yo voy a afianzar mi sermón, yo quisiera compartirte desde el inicio una declaración muy poderosa, donde inclusive hay división doctrinal de algunas religiones, ¿va? Donde no aceptan la divinidad de Jesucristo, donde únicamente dicen que Jesucristo fue pues un profeta más. Pero la realidad es que no, Jesucristo es Dios mismo, ¿va? Jesucristo es la palabra de Dios. E inicia en principio del Evangelio de Juan diciendo, dándonos la importancia de esta palabra, donde dice que la palabra ya estaba ahí. En el mismo principio de todas las cosas, Juan se remonta con el pensamiento del versículo número 1 ahí en el libro de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Eso es lo que dice el primer versículo de Génesis. Y aquí nuevamente surge esa idea. Juan nos recuerda y nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y aquí nos está diciendo esto: la palabra ya estaba allí, en el mismo principio de todas las cosas. Lo que Juan nos está diciendo es esto: la palabra no es una de las cosas creadas. Eso lo tienes que meditar o anotar. La palabra ya existía cuando empezó la creación. La palabra no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. La palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezara el tiempo y el universo. Eso es lo que está diciendo para empezar. La palabra es la eternidad. La palabra está en sí mismo, en Dios. Decíamos en el sermón pasado, el día de ayer, de hecho creo que fue hace 8 días, que la imagen de Dios en cuanto a logos era que la palabra venía de Dios. La palabra estaba en Jesucristo. La palabra era Jesucristo. La palabra es la eternidad. Esto que tú ves aquí
no es que en el inicio de la creación Dios la haya creado, sino esta es la esencia ¿de quién? De Dios. Es la eternidad. Ahí está. En ese mismo orden de ideas, esto nos está diciendo, Juan está pensando en lo que se conoce como la preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo no es creación. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es Dios mismo. Y probablemente tú ya lo sepas, pero es necesario decirlo y recordarlo. Porque hay otras corrientes de doctrina que dicen que Cristo solamente era un hombre, un profeta, y no es así. Cristo es Dios, es el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Amén. Siguiendo en esta idea, Juan sigue diciendo que la palabra estaba con Dios. ¿Qué quería decir con esto? Eso quiere decir que nadie nos puede decir cómo es Dios cuál es la voluntad de Dios para nosotros, como son el amor y el corazón y la mente de Dios, nada más que Jesucristo. Amén. La palabra estaba con Dios, estaba en Dios. Nos está diciendo que Jesús ha estado siempre con Dios, que es parte de esa esencia, de ese Dios trino, poderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siempre ha estado ahí en la eternidad, por los siglos, antes de la fundación del mundo. Siempre ha estado ahí. Y por último, en este versículo nos está diciendo Juan que la palabra era Dios. No solo que estaba desde el inicio, que es parte de la eternidad, no solo que la palabra estaba con Dios, sino también nos está diciendo en este orden de ideas que la palabra era Dios. Regresemos al versículo 1, dice: en el principio era el Verbo. Ese es el primer pensamiento, que ya lo vimos. El segundo, y el Verbo era con Dios, es decir, estaba con Dios. Esa es la segunda idea. La tercera idea que acabamos de decir: y el Verbo era Dios. ¿Me entiende? El Verbo es la eternidad. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Medítelo. No es tan sencillo como parece, pero esto trae la fuerza y el fundamento para nosotros para saber quién es Jesucristo. ¿Sí? Y esto hace evidentemente clic desde la perspectiva del apóstol Juan, ¿verdad? O del evangelista Juan, acerca de quién era Dios. El apóstol Pablo, cuando lo estábamos estudiando en Colosenses, él estaba diciendo cosas similares y poderosas acerca de Jesucristo. Y son muchas características e ideas que nos representan, que nos dicen, que nos dan una revelación poderosa de quién es la persona de Jesucristo. Y curiosamente, aunque son dos autores, uno es Pablo, otro es Juan, en realidad, en esencia, quien nos lo está revelando es el Espíritu de Dios, porque quien inspiró la palabra fue el Espíritu de Dios. De quien viene la palabra es Dios, es Jesucristo. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Y entonces la palabra era Dios. Este es un dicho difícil de entender para nosotros, y es difícil porque el griego, la lengua en que escribió Juan, tiene una manera de decir las cosas que es diferente de nuestro español o nuestro castellano. Y aquí ponga atención en esto, una pequeña regla en el griego. Cuando se usa un nombre en griego, casi siempre se le antepone el artículo determinado. La palabra para Dios es Theos. Diga conmigo, Theos. ¿Sí? Y el artículo determinado correspondiente es Ho. H-O, Ho. Cuando se habla de Dios en griego, no se usa solamente Theos, sino se usa Ho-Theos. Ho-Theos. ¿Sí? Porque esa es la regla principal. Ahora bien,
Cuando no se usa el artículo determinado con un nombre, ese nombre se usa como un adjetivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces ya no es nombre propio, sino es utilizado como adjetivo. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, si la escritura está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios, se utiliza hoteos, porque según la regla gramatical del griego, forzosamente tiene que llevar el artículo. ¿Sí me entienden? Pero curiosamente, cuando la palabra de Dios aquí está escribiendo esto, no utiliza el ho, solo utiliza el teos. ¿Sí? El adjetivo. ¿Por qué le menciono todo este rollo? Mi intención no es complicarle la cabeza ni decir, ay, no le entiendo nada al pastor, ¿verdad? Ya empezó con sus palabras raras. No, sino que si en realidad aquellas religiones que dicen que Jesús no es Dios conocieran el idioma original o la traducción al griego, sabrían que Jesucristo es Dios. Y que por supuesto ellos tuvieron que cambiar la forma de la escritura para obviamente afirmar que Jesucristo no es Dios. Por eso, lo voy a decir así abiertamente, los testigos de Jehová, su Biblia, esta parte de Juan capítulo 1 versículo 1 está modificada. Porque ellos ponen: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, y lo ponen con D chica. El verbo era un Dios. Ellos cambiaron la forma gramatical para decir y el verbo era Dios. Por eso le estoy explicando lo del adjetivo o lo del nombre propio con el artículo. ¿Me entiende? Aquí la Biblia en el original o en la traducción al griego utiliza la palabra teos únicamente. Entonces Juan dijo que la palabra era teos. Es decir, Juan lo que estaba diciendo es que la palabra era, diga conmigo, Dios, sin artículo definido. Lo que quiere decir que la palabra era, podríamos decir, del mismo carácter y cualidad y esencia y ser de Dios. O sea, no únicamente que provenía de Dios, sino la palabra en sí era Dios. Es decir, Jesucristo es Dios. Sí, medítelo. Medítelo. Sí. O sea, no únicamente la personalidad de Dios. Quiero decirle, esto es importante, que la palabra sale de Dios, proviene de Dios. No está diciendo eso. ¿Sí? No, esa es la idea. Lo que está diciendo es que la palabra era el carácter y cualidad y esencia y ser de Dios. Es decir, la palabra es Jesucristo. Es un poquito difícil de entender. Yo me tardé un poquito, no se preocupe. Pero esta parte es un fundamento muy fuerte para la vida cristiana. Cristo es Dios. Amén. Esa es su divinidad. Evidentemente, como aquellos que no pueden sostener gramaticalmente, aquellos que estudian la Biblia en una profundidad mayor, tuvieron que modificarle. Ellos le pusieron: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. No es así. Cristo es Dios. Amén. Es decir, Jesús está tan íntimamente o totalmente identificado con Dios en pensamiento, en sentimientos y carácter, que conociéndole a Él, conocemos perfectamente a Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo está diciendo en los Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando hablábamos y decía la palabra de Dios imagen, utiliza la palabra icone, ¿verdad que sí? Que quiere decir características, pensamiento, es decir, sabiduría y
palabra de Dios. Por supuesto que la palabra está muy en concordancia y de la mano con Juan. El mismo Espíritu Santo, con otras palabras, nos está diciendo lo mismo de una manera muy poderosa. ¿Me entiende? Si me entendió, dele un aplauso a Cristo. Y si no me entendió, también déselo, pues ya que se lo explique Dios. Bueno, este es el primer versículo, ¿verdad? Tan hermoso, que es necesario entenderlo. Y luego dice en el versículo 2, ¿qué dice? Este era el principio con Dios. Vuelve a remontarnos a la misma idea de la creación. Puede que nos parezca extraño que Juan haga tanto hincapié en la manera que se creó el mundo. Y puede que también nos lo parezca el que conecte tan definidamente a Jesús con la obra de la creación. Pero tenía que hacerlo a causa de ciertas tendencias que había en el pensamiento de su tiempo. ¿Sabes cuáles eran esas tendencias? Volvemos al mismo punto. Los mismos gnósticos que estaban teniendo ahí la influencia y estaban molestando al pueblo de Dios con los colosenses desde el tiempo de Jesucristo, ya existían. Y aquí Juan, por eso, hablando de la deidad de Jesucristo, de quién era Jesucristo, vuelve a recordar que Él fue el agente de la creación. Amén. Y entonces el cristiano siempre ha creído en lo que se llama la creación partiendo de la nada. No creemos que en su creación del mundo Dios tuviera que usar una materia ajena y mala, porque eso era lo que pensaban los gnósticos. No creemos que el mundo empezara ya con un defecto de fabricación, ni que tuviera su origen en Dios y en algo más. Nuestra fe es que detrás de todo esto está únicamente Dios. Es el que creó al mundo. Lo dice el libro de Génesis. Desde el inicio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza a decir cómo es que los creó. Con su palabra. Amén. Aunque el mundo, aunque la ciencia digan otra cosa, la teoría del Big Bang, ¿cuál otra teoría? Hay varias teorías, ¿verdad? La evolución del hombre, etcétera, ¿verdad? Salud. Y entonces es importante entender y recordar esto. El cristianismo siempre ha creído que este mundo es de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree? Amén. Ok. Lejos de estar tan desconectado del mundo, entonces piense lo siguiente. Lejos de estar tan desconectado del mundo que no puede tener nada que ver con él, Dios está más bien íntimamente comprometido con su creación, es decir, con el mundo. ¿Verdad? Los gnósticos trataban de echarle la culpa al Creador del mal que había en el mundo. Pero el cristianismo cree que lo que no está como es debido en el mundo se debe al pecado humano. Pero aunque el pecado ha causado destrozos en el mundo y le ha impedido llegar a ser lo que hubiera podido ser, no debemos nunca despreciar el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me estoy refiriendo no a las prácticas del mundo, me estoy refiriendo a su creación. Y aquí podemos encontrar, y siempre que tengo la oportunidad lo hago, no menosprecie, no maltrate a los animales, por favor, ni a la naturaleza. Parte de la justicia de Dios y del entendimiento de ser hijos de Dios es que nosotros apreciamos la creación de Dios. Sí. Sí, es cierto, son animales, son creación de Dios, pero no por eso usted los va a estar pateando, los va a sácate ahora, perro. Perdóneme que se lo diga, ¿cuántos tienen mascotas? Bueno, si usted tiene mascotas y usted es cristiano, nunca lo he dicho, usted les tiene que dar de comer, usted les tiene que bañar, usted tiene que tomar la responsabilidad como hijo de Dios de dar un buen ejemplo. ¿Me explico? Sí.
Y fíjese qué curioso que en una predicación digamos esto. Pero es que lo tenemos que decir. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque luego como hijos de Dios damos un testimonio pésimo. Tenemos mascotas y el pobre perro ahí todo flaco, 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 y con una sed terrible. Pobre animal, está sufriendo el pecado del hombre o de la familia o de usted, lo está sufriendo el perro. ¿Y quién le dijo que usted tuviera perro? O que tuviera el perico. ¿Qué pasó? Se hizo el silencio. ¿Ah? ¿Me entiende? Hay que ser responsables. Y es en este orden de ideas. No me lo saco de solo una idea, una filosofía. No. Dios está íntimamente comprometido con su creación. Y aunque evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? El amor que le tiene a su creación, es decir, a la tierra, a los animales, a que le tiene al hombre, por supuesto. Al ser humano lo hizo de una manera diferente. Dios creó el universo con su palabra, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Pero con el hombre fue diferente. Con el hombre bajó y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y del polvo dice la Biblia, de la tierra lo formó y sopló. Hizo algo muy diferente que no hizo con su creación, con los animales, con los árboles, con las bestias del campo. Pero no por eso usted y yo vamos a andar ahí matando, torturando, como ahorita está el mundo. Usted ha visto todos esos videos que hacen de tortura hacia los animales. No solamente hacia la gente, no solamente hacia los niños, no solamente la violencia hacia las mujeres, aún a su creación. Dice la escritura que su creación clama por justicia y espera ser liberada. Así es que si usted tiene animales, o si usted tiene la oportunidad de ir en la carretera o en la calle y ve un perrito, por favor no le acelere. Yo no concibo esto. Frénele y déjelo pasar. Porque yo he visto gente en la calle que ve un animal y hasta le aceleran. ¿Para qué? Para llevárselo. ¿Qué corazón tiene la gente? Eso es lo que nos trajo el pecado. Una perversión en nuestra naturaleza. Si nosotros somos hijos de Dios, la luz de Dios está en nosotros, la vida está en nosotros. Nosotros tenemos que apreciar la vida. Yo aprecio la vida, aún en los animales. Pero a veces nuestras acciones hablan mucho de lo que somos. Ahora, si usted no tiene el tiempo de tener animalitos, mascotas, no las tenga. Nadie lo obliga. Es mejor no tenerlas. No pasa nada. Que tenerlas ahí todas mal. Animales sufriendo. No. Esta tierra es de Dios, su creación es de Dios. Todo está en su control, amada iglesia. Y lo que Cristo vino a redimir no fue solamente a usted y a mí, sino todo lo que le pertenece, aún la misma tierra. ¿Me entiende? Cambiemos nuestra forma de pensar. Yo a veces ya no puedo ver el Facebook, o ya ve que suben cuanto video tienen oportunidad, y de verdad hay cosas que ya no se diga, los abusos a los niños, a las mujeres, aún hacia la misma imagen de Dios, el hombre, es decir, todo el ser humano. Ya no basta los animales, la tierra. Enséñele a sus hijos a respetar la vida, por favor. Ahí andan los niños jalando la cola del gato. Y entra ahí el gato así, con la cola. ¿Qué es eso? O tienen mascota y allá lo andan jugueteando, jalándole la oreja, y el perro, ay, el niño está jugando con el perro. Ok, que entonces cuando el perro agarre al niño de la oreja, usted no se enoje.
El perro está jugando con el niño, ¿no? ¿Verdad que no es lo mismo? Tenemos que respetar la vida. Amén. Ok. Gloria a Dios. Aprecie la vida cuando usted va, cuando usted ve, cuando usted vaya a la playa y se sienta frente al mar. Wow, qué belleza. Cuando usted va de viaje y ve los paisajes tan hermosos. ¿Cuántos han ido al zoológico o a un zoológico? Qué hermoso, ¿ah? El ver las bestias del campo, los leones, los tigres, el ver el elefante, las jirafas, y uno dice, wow, qué impresionante. Toda es la creación de Dios y le pertenece a Dios. Y usted y yo estamos aquí en esta tierra para sojuzgar, para gobernar la tierra. Amén. Y ahora sí, entrando en este mismo orden, porque la palabra de Dios sigue diciendo, versículo 3, ¿qué dijo? Todas las cosas, que dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero en el versículo 4, que es un versículo tan tremendo, y es el versículo que hoy a nuestra vida viene como una revelación muy poderosa, dice lo siguiente: en Él estaba la vida, y la vida, ¿qué dice? Era la luz de los hombres. Versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Wow. Vida y luz son dos de las grandes palabras básicas sobre las que se construye el cuarto evangelio. Son dos de los temas principales que el evangelio se propone desarrollar y exponer. El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, empieza y termina con la vida. Diga conmigo, vida. ¿Sí? En el mismo principio leemos que en Jesús estaba la vida. Y en el mismo final leemos que el propósito de Juan al escribir su evangelio era que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis o tengas vida. Vida en Él. Amén. Para que tengamos vida en Él. Acompáñenme ahí al evangelio de Juan mismo, 20:31. Juan 20:31. Dice la palabra de Dios: pero estas, es decir, hablando de la palabra, estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Verdad? Porque Él es la vida. Vida. Esta palabra, entonces, amada iglesia, está continuamente en los labios de Jesús. Esta palabra, en su declaración que Él vino para que los hombres tuvieran vida, y además para que la tuvieran en abundancia. Capítulo 10, versículo 10. Acompáñenme, por favor. Fíjese lo que dice Jesucristo: el ladrón no viene sino para hurtar, y ¿qué dice? Matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Ajá. Pero resulta que a la gente le decimos: camine con Cristo, acepte la salvación de Cristo, porque Él lo que quiere es darle vida. Y la gente no la quiere. No quiere. Piensan que la vida es únicamente el bios. Ahorita le voy a explicar de qué se trata, ¿verdad? En el griego se utilizan dos palabras para vida. Una es bios y otra es zoe. Bios es la vida natural. La gente únicamente está en lo que es latir el corazón, en los órganos que están funcionando, y entonces tengo vida, me puedo mover. Ese es el bios. Toda la característica que tienen todos los seres vivos, el bios. ¿Sí? De ahí viene la biología, ¿verdad? El bios.
Pero la palabra, cuando está hablando de la vida de Jesús o de la vida que nos quiere dar Jesús, utiliza la palabra en la traducción griega zoe. Diga conmigo zoe. Es diferente. Y aquí vamos a aprender algo, ¿verdad? En esto. Porque Jesucristo se proclama el camino, la verdad y la vida. Acompáñenme al capítulo 14, versículo 6. Y todo está en este evangelio de Juan. Capítulo 14, versículo 6 dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y soy y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice ahí también: si me conocéis, también a mí, a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Verdad? Vida, zoe, aparece más de 35 veces en el evangelio. Y el verbo vivir o tener vida es zen. Más de 15 veces aparece aquí. Así pues, ¿qué es lo que Juan quiso decir con que Jesucristo es vida? ¿Qué significa la palabra vida en el contexto de la escritura? Porque si dice que Jesucristo es vida y Él vino a traer vida y quiere dárnosla en abundancia, y Él vino para darnos vida eterna, tenemos que entonces buscar o estudiar qué significa vida y qué significa eterna. Y a lo mejor usted dice: bueno, vida eterna, pues es que vivimos siempre, ¿no? Pero no es únicamente en cuestión de espacio y de tiempo, no. Tiene algo más profundo que evidentemente usted y yo tenemos que entender y comprender para ver la grandeza de nuestro Dios, para tener el entendimiento adecuado de lo que Cristo quiere darle a su vida, el sentido que le quiere dar a su vida. ¿Está aquí conmigo? Dígame amén. Ok. Bios es la vida natural. Es lo que normalmente se utiliza en nuestro lenguaje común, la vida natural. Pero cuando la palabra de Dios en algunos pasajes habla de la vida que Jesús ofrece, utiliza la palabra zoe, como le dije, en el griego. Y zoe se utiliza, esto anótelo, mastíquelo, agárrelo, abrácelo, porque es algo hermoso. Zoe se utiliza para referirse a la vida divina comunicada al hombre, transferida al hombre. ¿Me entendió? Repito. Zoe se utiliza para referirse a la vida divina impartida de Dios hacia el hombre, comunicada hacia el hombre. Quiere decir que el primer nacimiento es bios, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan que a Jesucristo le preguntaban quién era? Nicodemo: Señor, ¿cómo he de nacer de nuevo? ¿Necesito entrar al vientre de mi madre? Dios no estaba refiriéndose al bios, Dios estaba refiriendo al zoe. Jesucristo no se refería al bios, se refería al zoe. El zoe es el segundo nacimiento. ¿Me entiende? Es la vida de Dios impartida al hombre. Eso es lo que es la vida. Y una y otra vez el cuarto evangelio usa la frase vida eterna. Diga conmigo: vida eterna. Bueno, ya entonces definimos qué quiere decir vida, ¿verdad? ¿Qué es vida entonces? De acuerdo al contexto de la palabra, es el zoe. ¿Qué? Es la vida impartida de Dios hacia nosotros. Ahora, ¿qué significa eterna? La palabra que usa Juan para eterna es ainonios. Diga conmigo: aiononios. Perdón, déjeme, está difícil de pronunciar. Aionios, perdón. Aionios.
Aioníos. Esa mera. Y está claro que sea lo que sea la vida eterna, no es simplemente una vida que no se acaba nunca. Es la vida eterna. Esta frase, aioníos, tiene que haber algo más que duración. Tiene que haber también una calidad de vida. Y entonces, no se desea la vida a menos que sea una cierta clase de vida. Y aquí tenemos la clave. Cuando habla y se dice eternidad, vida eterna, es el adjetivo que se usa a menudo para describir a Dios. El adjetivo que se utiliza para describir a Dios. Entonces, cuando Dios nos está diciendo Jesucristo vino para darte vida eterna, te está diciendo Jesucristo viene para impartirte la vida de Dios en todo el amplio sentido de la palabra. La vida de Dios. La vida de Dios. ¿Y quién no va a querer la vida de Dios? Cuando tú conoces a Dios, encuentras que en Dios hay plenitud, hay gozo, hay paz, no hay escasez, hay prosperidad, hay amor, hay bendición. ¿Quién va a querer la vida de este mundo únicamente así? ¿Tú quieres únicamente 80, 60 años y que ahí acabe tu existencia? ¿Quieres únicamente comer, estar sujeto a las pasiones del mundo? Cometer error, meter la pata, ¿verdad? Tener 1, 2, 3, 4 matrimonios, 5 hijos, 6 hijos regados y ya no hallar ni cómo mantenerlos, ni cómo darles de comer. Complicarte la vida, ¿por qué? Porque no sabes vivirla. Prácticamente lo que Dios estaba diciendo, ustedes necesitan aprender lo que es la vida. Ustedes necesitan saber cómo se tiene que vivir la vida. Y la única vida que ustedes pueden vivir, para lo cual yo los diseñé, es la vida de Dios. Es la vida de Dios. Es el Zoe Aionios. Diga conmigo, Zoe Aionios. Eso quiere decir vida eterna. Zoe Aionios, vida eterna. Wow, eso es un rema muy hermoso. Váyase a su casa no pensando si ganó México o no, sino pensando Zoe Aionios, Zoe Aionios, vida eterna, que significa la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios. Dios me quiere dar su vida, es decir, la calidad de vida, el cómo Él decide que vivamos su vida. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, mostrarnos cómo se vive. Zoe Aionios. Se vive amando, se vive teniendo misericordia, se vive teniendo paz, se vive teniendo gozo, se vive teniendo abundancia, se vive teniendo bondad, mansedumbre, templanza. Se tiene que vivir sin conflictos, se tiene que vivir sin celos, se tiene que vivir adorando a Dios. Esa es la vida de Dios. Y el mundo la rechazó, no la quiso. No, yo me quedo con mis pasiones, con mis lujurias, con mis maledicencias, mis mentiras, con mis ofensas, con mis divisiones. El hombre matando al hombre, abusando unos de otros, abusando de su creación, juzgando mal, los matrimonios peleándose unos entre otros. La mujer no entiende al hombre, el hombre no entiende a la mujer. Se están divorciando, se están peleando. ¿Qué clase de vida es esa? Entienda lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a darle vida eterna,
Vino a darle la vida de Cristo, la vida de Dios. Es muy diferente a la que usted y yo probablemente estemos viviendo ahora. ¿Me entiende? ¿Qué clase de vida quiere usted? ¿Quiere Zoea y Onios? ¿O quiere el Bios nada más? La mayor parte de la humanidad solamente tiene el Bios. Pobrecitos. Pero el pueblo de Dios, que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios, goza del Zoe Aionios. Wow. ¿Y cómo se recibe el Zoe Aionios? Ahí surge la pregunta de Nicodemo. Sencillo. Crea en Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados. Tome la vida de Jesús para que cambie su vida, su forma de pensar. Dele un aplauso a Cristo. Hasta que aceptamos a Jesús y le tomamos como nuestro Salvador y le entronizamos como nuestro Rey, no se puede decir que vivimos. El que vive una vida sin Cristo solo existe, pero no sabe lo que es la vida. Jesús es la única persona que puede hacer que valga la pena vivir, y en cuya compañía la muerte no es más que el preludio de una vida más plena, el paso a la eternidad. Juan usa la frase el Dios viviente como el resto de la Biblia. Es la voluntad del Padre, iglesia, que envió a Jesús, que todos los que le ven y crean en Él tengan vida. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Acompáñeme. Capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a parafrasearlo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga, ¿qué dice? Zoe Aionios, la vida, mi vida, tenga mi vida, tenga la vida de Dios, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué diferente leer la Biblia así, ¿verdad? Es poderoso. Ay, Señor, yo quiero tu vida. Yo quiero tu vida. Lo que yo he vivido es asqueroso. No quiero. No, yo quiero la vida de Dios. ¿Cuántos quieren la vida de Dios? Ya no viva su vida, ya no viva el mío. Su vida únicamente ahí es la vil existencia. Sintonizó. Eso fue lo que trajo el pecado. Solo el bios. Nos dejó con el bios únicamente. Porque en realidad en el original estaba la presencia de nosotros, estaba diseñado a la calidad de vida para nosotros, pero entró el pecado y se tronó el asunto. Jesús es el que da la vida, porque el Padre ha puesto su propio sello de aprobación sobre él. Lo dice el versículo 27 del capítulo 6. Es como si Dios estuviera diciendo: yo he creado a los seres humanos para que tengan la vida real. A causa de su pecado han dejado de vivir y solo existen. Yo les he enviado a mi Hijo para hacerles saber lo que es la verdadera vida. Entonces lo que estamos viviendo ahorita prácticamente es una pesadilla.
Señor, ya quiero despertar a la verdadera vida. Y se puede despertar a la verdadera vida usted arrepintiéndose y creyendo en Jesucristo, caminando con Cristo. Porque sin Cristo usted solo está viviendo una pesadilla. La verdadera vida está en Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerde la frase: vida eterna. No se le va a olvidar ya, ¿no? En la vida eterna tiene que haber algo más que su duración. Tiene que haber también entonces calidad. No se desea la vida eterna a menos que sea una cierta clase de vida. De hecho, hay mucha gente que ya desea terminar con su bios. Una vida interminable podría ser inclusive una maldición terrible. Muchas veces hay personas que claman por una liberación de esa vida, porque no tienen esa calidad, porque no tienen ese Zoé, no encuentran el Zoé y únicamente tienen el bios y están tan cansados del bios, ya no quieren bios, están tan fastidiados del bios, tienen encima tanto problema, tanta aflicción, tanta situación, tanta cosa, que entonces toman la peor decisión de su vida, que es suicidarse. Acabar con el bios. Y así está el mundo. Porque ellos, su alma en esencia anhela el Zoé, porque nuestra alma, nuestra vida fue creada para eso, para estar conectados con Dios, para tener una calidad de vida poderosa, hermosa, la vida de Dios. Y al no tenerla, aunque tú racionalmente no lo puedas entender, pero tu espíritu, tu alma anhela, desea vivir mejor. Pero al mundo le dices: Cristo es la respuesta, Cristo es la vida. Y no quiero religión, no entienden, o no les explicamos bien. Cristo es vida. Amén. Y estoy terminando con esto. Hasta ahí llegamos, solo el versículo 4. Y no expliqué la parte de la luz, pero en nuestra siguiente predicación compartiremos esa área. Pero es muy hermoso estudiar la palabra de Dios y entender lo que significa con el peso de vida. Y quiero terminar con lo siguiente. Cuando vino Jesús ofreciendo a los hombres la vida eterna, estaba invitando a todo el mundo a entrar en la misma vida.